El pasado martes hubo una cumbre de decisión a nivel nacional por vía Zoom, en la que uno de los ponentes, Emmanuel Buch-Camí, que algunos de vosotros conocéis, él es pastor de la Iglesia Cristo Vive en Madrid, pues su conferencia o su ponencia versó sobre la espiritualidad en los místicos españoles. Y me gustaría compartir con vosotros un poema de uno de esos místicos, en concreto una autora, Teresa de Ávila. Esta es un poema de 11 estrofas, yo solamente he escogido las 2 primeras, sobre las que versa todo el poema. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sobre estos 9 versos, Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús, elabora todo un poema inspirador que nos anima a confiar en el Señor en momentos de dificultad. Os animo a que busquéis con esta frase, nada te turbe, este poema y lo leáis completo porque es una auténtica joya. Me he propuesto hacer y crear una serie alrededor de este poema. Y hoy voy a compartir con vosotros ese primer discurso. Nada te turbe. La turbación es el estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o qué decir, cómo reaccionar. Se trata de un estado de confusión, desconcierto, desorden, es decir, define el estado de ánimo por el que una persona se siente superada por sus circunstancias. ¿Os suena? ¿Os habéis sentido así alguna vez, sí o sí? ¿Os sentís turbados? ¿Os superan las circunstancias? Fijaos, el país, por no decir el mundo, está turbado por la pandemia COVID-19. Pensábamos que nuestro sistema sanitario moderno podría con todo. Y hete aquí, un bicho microscópico ha puesto en jaque a todo el mundo. A los gobiernos, a la ciencia. Las medidas y contramedidas se suceden sin ton ni son. Gente que tiene miedo y gente que ningunea, que la niega. Recientemente un presentador de televisión en Brasil que negaba totalmente la pandemia, que no quería ponerse mascarilla, ha fallecido por el coronavirus. Por si fuera poco, encima con la pandemia, en este mes de enero nos llegó Filomena. Vaya nombrecito para la borrasca, Filomena. Pues Filomena puso en jaque a todo el país también, y en particular a la capital del país. Madrid, casi aislada. Es decir, estamos instalados en un estado de confusión, desorden y desconcierto. Los políticos se echan flores de insultos y descalificaciones. Los empresarios se quejan de que pierden sus negocios. Las residencias de ancianos sufren los estragos del virus en primera línea, igual que los sanitarios, que se ven desbordados con pocos recursos y plantillas insuficientes. A eso ahora le añadimos lo personal. Pérdida de seres queridos, enfermedad,
angustia por los familiares enfermos, pérdida de negocio, de empleo, de salud. Cuesta llegar a fin de mes. Creo que nos sobran motivos para sentirnos turbados. Los cristianos no somos distintos de los demás. Somos de esta tierra. Sufrimos los mismos males, la misma turbación. ¿Cómo podemos hacer frente a este estado de confusión, desorden, especialmente el que más nos importa? El estado de turbación de nuestro corazón, de nuestra alma, el de nuestro interior. ¿Cómo podemos hacerle frente? Os invito a hacer una lectura de dos salmos, Salmos 42 y 43. Salmo 42, versículo 1. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Leo en la versión Biblia Las Américas. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Dios mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, Dios mío, a Dios, mi supremo gozo. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Los Salmos 42 y 43 deberían considerarse como una unidad, como un solo salmo. De hecho, algunos manuscritos hebreos así lo plasman. Es un poema dividido, como podéis observar, en 3 estrofas que concluyen con el mismo estribillo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Cada estrofa presenta un motivo de turbación y concluye con el estribillo para poner la situación en la perspectiva correcta.
Vamos a considerar 3 motivos de turbación y cómo enfrentarla. Nada te turbe. El primer motivo de turbación es la ausencia o el silencio de Dios. Fijaos la imagen que utiliza el salmista, una imagen, una ilustración obtenida de la naturaleza para ilustrar la tremenda ansiedad, necesidad que siente por la presencia de Dios, la de un ciervo que busca agua desesperadamente para beber. Se trata de una ilustración que refleja la sed que siente por la presencia de Dios. Por el contexto se adivina que el salmista añora estar en el templo, símbolo de la presencia de Dios, pero circunstancias lo impiden. ¿Daos cuenta cómo casi hay un paralelismo en lo que nos está pasando en nuestro tiempo? La agonía es tal que lleva el llanto desconsolada y a la nostalgia desgarradora. Algunos comentaristas sitúan este salmo en el exilio del pueblo judío en Babilonia. La presencia de Dios para el creyente es como el aire que respiramos. Sin el sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas, morimos. Sin el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida, nos damos por muertos. Job, en su situación, se quejaba del silencio de Dios. He aquí me adelanto y Él no está allí, retrocedo pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda no le distingo, se vuelve a la derecha y no le veo. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, se quejaron al unísono de la ausencia de Jesús durante la enfermedad de su hermano. Señor, si hubieras estado aquí. En Juan capítulo 11. El profeta Habacuc se quejaba de la indiferencia divina por la situación de su pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? En momentos en los que no sentimos al Señor, nos falta la energía vital, nos acechan dudas, desesperación y sobre todo decepción. Nos invade un profundo sentimiento de soledad y abandono. ¿Cómo afronta el salmista este estado emocional? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Se habla a sí mismo. Confronta sus emociones. Se dice a sí mismo la verdad. Nada te turbe. ¿Por qué? Porque Él sabe, a lo mejor no siente, pero Él sabe que Dios está presente. Él sabe que es su Dios. Que no le sienta, no niega en absoluto su presencia, como las nubes que ocultan el sol no pueden negar la existencia de éste. La fe tiene que dar un paso adelante y plantarse firme en el corazón. Mi Dios, ¿de quién soy y a quién pertenezco? Que Él es mío y yo soy suyo. Él está, no se ha ido.
nada te turbe. El segundo motivo de turbación son las circunstancias que nos superan. En esta estrofa, versículos 6 al 11 del Salmo 42, el salmista se siente deprimido. Es decir, sin salida emocional, no sabe cómo salir de su congoja. El recuerdo del Dios que actuaba en su tierra contrasta con la sensación de desamparo que experimenta en su presente. Se siente caer en el precipicio de una cascada, arrastrado por el río, como caer en un pozo sin fondo. El agua lo envuelve, las olas juegan con él. Si viviera en nuestro siglo, se sentiría como si le hubiese aplastado una apisonadora o como si le hubiese arrollado un tren. Se siente desamparado, olvidado. Y encima recibe desprecio y burla. José se sintió así cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos, cuando fue acosado y acusado de falso adulterio, cuando fue preso y olvidado. El profeta Elías, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, deseó la muerte por las amenazas de una mujer malvada, Jezabel. Pedro lloró amargamente su traición al maestro al que tanto amaba. ¿Hay algo que no puedes manejar? ¿Alguna congoja que te abate el corazón? ¿Alguna situación que te congela el alma? ¿Sientes que Dios no se ocupa del asunto o que quizá te ha dado la espalda? No te dejes engañar. Nada te turbe. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Confronta tus miedos, confronta tus dudas. Dite a ti mismo, Dios está al control, en Él hay esperanza. Espera en Dios. De nuevo, la fe debe activarse frente a la amargura. Los cristianos podemos estar tristes, pero no amargados. Tan solo es una cuestión de perspectiva. La esperanza es cuestión de tiempo. Es curioso de dónde viene el verbo esperar. Y esperar es tiempo. Pero claro, se trata del tiempo de Dios, no el nuestro. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el tiempo del mundo para cumplir sus propósitos. Todo el tiempo del mundo. Y quiere compartir con nosotros el ritmo de su voluntad. Quiere compartir con nosotros el latido de su corazón. A su tiempo mostrará la salida. Nada te turbe. El tercer motivo de turbación son las expectativas que no se cumplen. En la tercera estrofa, Salmo 43, el salmista experimenta una situación de hostilidad tanto a nivel social, habla de una nación impía, como en lo personal, el hombre engañoso.
Su expectativa de justicia, de que Dios se ocupe del asunto, se viene abajo. Debería sentirse protegido y, sin embargo, se siente rechazado y falto de aprobación. Anhela luz y verdad, lo cual indica que le falta dirección. Moisés vagó errante por el desierto durante 40 años cuidando cabras, decepcionado por sus falsas expectativas en convertirse en libertador del pueblo de Israel. El rey David no entendía por qué el rey Saúl, a quien respetaba, buscaba su muerte. Los discípulos de Emaús no comprendían cómo fue posible que Jesús hubiese sido crucificado y, para colmo, alguien había robado su cuerpo. Es así como entendieron la resurrección. Alguien ha robado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué el Señor tarda tanto en responder mis oraciones? ¿Por qué además lo hace como a mí no me gusta? ¿Por qué a los no creyentes parece que todo les va mejor? ¿Acaso no soy útil? ¿Se ha equivocado Dios conmigo? Si alguna vez vosotros os habéis hecho esa pregunta o no, no lo sé, yo sí me la he hecho. ¿Se ha equivocado Dios conmigo? Nada te turbe. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. No te engañes. El tiempo, nosotros medimos el tiempo en una manera totalmente distinta a lo que Dios lo mide. Confróntate tus emociones del presente con la esperanza de un Dios que no ha terminado todavía su obra en nosotros. Él mide el tiempo de una manera distinta. Nosotros solo medimos lo que tenemos delante de nuestras narices. Solo vemos el presente y se nos olvida que Dios es eterno. Pues he de alabarle otra vez. No se ha terminado. La película no ha llegado al final. Él sigue manejando los tiempos, sigue contando con nosotros, pero a su manera, a la nuestra. Y esto es lo que nos cuesta a veces aceptar. De otra manera, no sería Dios. Sería un muñeco a la imagen de nuestra manera de pensar. Nada te turbe. Confusión, desorden, desconcierto. Una manera de definir la turbación, un sentimiento que nos abruma y paraliza. Y puede tener varias causas, como la ausencia o el silencio de Dios, cuando parece que Dios no está o que se ha ido de vacaciones en el momento que más lo necesitamos. Pueden ser también las circunstancias que nos superan y hemos perdido el control de lo que nos pasa y nos sentimos atropellados por un camión. O pueden ser las expectativas que no se cumplen, cuando Dios responde en una forma que no nos gusta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Confronta tus emociones.
háblate a ti mismo la verdad. Que Dios está presente, aunque no le sientas. Que Él está al control, aunque no lo parezca. Y que no ha terminado su obra contigo ni conmigo. Nada te turbe.